Esta semana se abrió un debate ante la posibilidad de gravar los recursos de las cuentas individuales de Afore que reciben los beneficiarios tras el fallecimiento de un trabajador, a modo de herencia o legado, pero también las herencias en general. La ministra Lenia Batres se pronunció a favor de esta medida con el argumento de distribuir mejor la riqueza en el país. Sin embargo, la mayoría del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en contra. Y quien también rechazó tajantemente la propuesta y descartó abrir el debate sobre gravar herencias y legados fue la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto dijo desde Palacio Nacional. Yo no estoy de acuerdo, no abriría ese debate. Es opinión pues de la ministra y tiene todo derecho de tener una opinión. En nuestro caso no creemos que deba gravarse las herencias, que se graban en prácticamente todos los países del mundo, pero no sería un planteamiento que nosotros haríamos. Del mismo modo, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, descartó la propuesta de la ministra Lenia Batres y señaló que hasta el momento ningún legislador ha planteado una iniciativa similar. Y los únicos que tienen capacidad legislativa para presentar iniciativas son la Presidenta de la República como titular del Poder Ejecutivo Federal, los senadores y diputados, y los congresos locales, y hasta ahora no tenemos ninguna intención. De manera personal, yo dije en esa entrevista que yo no estaba de acuerdo con ese tipo de medidas impositivas en estos momentos tan difíciles para el país. Sin duda fue uno de los temas que más dieron de qué hablar esta semana. Escuchamos una y otra vez la frase gravar una herencia, pero ¿qué significa realmente? Gravar una herencia significa establecer un impuesto sobre los bienes o el dinero que una persona recibe al heredar. Esa fue una propuesta que generó mucha discusión, pero finalmente pues ya vimos que no prosperó y el gobierno federal dejó claro que no impulsará un impuesto de este tipo. Ahora bien, eso no significa que nunca existan obligaciones fiscales relacionadas con una herencia. En México, recibir una herencia por sí mismo no implica pagar ISR. Lo que sí puede generar impuestos es lo que ocurra después con esos bienes. Por ejemplo, si tus padres te heredaron una casa, no pagas ISR por recibirla, pero si decides vivir en ella, tampoco. Pero si años más tarde vendes esa casa y obtienes una ganancia importante por la plusvalía, lo que puede generar un impuesto es esa ganancia por la venta, no por la herencia en sí. Lo mismo ocurre en herencias, por ejemplo, de departamentos, y si decides rentarlo, los ingresos que obtengas por esa renta sí pueden estar sujetos al pago de impuestos porque ya se trata de un ingreso. En resumen, una cosa es heredar un patrimonio y otra muy distinta es el rendimiento económico que ese patrimonio pueda generar con el tiempo. Esa diferencia fue la que dio lugar a gran parte de la confusión en este debate, chicas, en realidad. Así es, y vaya polémica que se generó toda la semana, porque sí, a ver, la información estuvo un poco confusa y dispersa, pero bueno, esta propuesta de gravar las herencias, como lo plantea la ministra, busca reducir la desigualdad, pero pongámonos en contexto. En México eso podría tener un efecto contrario. ¿Por qué? Porque las grandes fortunas no se heredan con, ay, toma esta casita, toma este dinerito. No, son fideicomisos, son acciones, son empresas que pues esas, ¿cómo las vas a gravar? No son otros mecanismos legales, por lo que difícilmente podrían ser los más afectados. En cambio, el impuesto podría recaer sobre nosotros, los de clase media, porque sí, generalmente son los que podríamos heredar una casa o un pequeño patrimonio. Y además, muchos consideran que sería una doble tributación. ¿Por qué? Porque esos bienes ya pagaron impuestos cuando los compraron o cuando los generaron. Países como Japón, que sí aplican este impuesto por las herencias, tienen una autoridad fiscal mucho más eficiente y tienen bajos niveles de evasión. En México sabemos que eso no sucede, lamentablemente. Y sin esas condiciones, pues el riesgo que el impuesto recaude poco y castigue más a la clase media, pues que a las grandes fortunas, es lo que podría pasar. Así que yo creo que esta propuesta muy Robin Hood-esca, no sé cómo decirlo, pues no creo que sería factible para nuestro país. Así es, y como bien comentan, pues vaya polémica generó este tema, y no es para menos, porque hablar de impuestos siempre divide opiniones y hacerlo sobre una herencia todavía más. Uno de los argumentos que más llamó la atención, como veíamos, fue el de la ministra Lenia Batres, que como sostuvo que quien recibe una herencia sin haber generado esa riqueza debería pagar más impuestos. Pero también queda una pregunta: si ese patrimonio fue construido con años de trabajo y contribuciones fiscales, ¿es justo volver a gravarlo solo por cambiar de propietario? Por ahora ese debate afortunadamente queda en
pausa con la postura expresada por la presidenta. Un impuesto a las herencias no está en la agenda del gobierno.